Estas son unas elecciones trascendentales, puesto que España se juega en Europa una voz firme que defienda los principios fundacionales de la Unión Europea, tan arraigados en el proyecto popular, y la visión española del mundo. España necesita un gobierno ilusionante que piense en los jóvenes, en las familias, los autónomos, en las personas y en sus problemas reales, en un futuro de prosperidad y libertad, con alegría y humanidad. Pero también tenemos que ser voz firme, veraz y clara. Una voz que recuerde a nuestros gobiernos que Europa solo será Europa si se compone de democracias liberales en las que haya una efectiva separación de poderes, sean gobernadas por líderes respetuosos con la ley, con la alternancia política y con las empresas, la prensa, las familias o la educación, porque estos gobernantes van a ser los primeros en honrar el Estado de Derecho. Por todo eso tenemos que velar. España, desde los últimos 6 años, no ha dejado de carcomerse a gran velocidad por culpa de un gobernante seducido por políticas propias de caudillo bolivariano, en lugar de ejercer como jefe del Ejecutivo de una de las naciones más importantes de la historia de Europa y del mundo. Sánchez, en su vida política y personal, en sus ademanes y mentiras, cada vez se parece más a un meme de un presidente de una república bananera y se olvida de que es presidente del Gobierno del Reino de España. La llegada de Pedro Sánchez mediante la manipulación de una frase en una sentencia judicial sacada de quicio y la deriva totalitaria que ha tomado su proyecto está empujando a España al abismo, a una situación que no habíamos vivido en democracia. Instrumentalización del Congreso y desprecio del Senado. Guerra a los jueces, entre medios de comunicación, desprecio a las comunidades autónomas, salvo que éstas sean independentistas y vayan contra España. Claro que entonces todos somos amigos. Intromisión en la empresa, control de todas las instituciones con activistas inexpertos, pero con carnet en el bolsillo. Manipulación de las tasas de paro, que son inasumibles en un proyecto europeo. De abandono y fracaso escolar, de endeudamiento público, problemas de ocupación, acceso a la vivienda, burocracia, impuestos desbocados, hundimiento del 50% de la inversión en España desde que Sánchez es presidente. Desprecio absoluto por la convivencia, por la historia, por la verdad, por todo el que no le sirva para sus planes. Y gobernando abiertamente contra una parte de España, contra una parte importante de España, pretendiéndola hacerla odiosa ante su público, en lugar de entender que él es el presidente de todos, alentando como nunca el frentismo, los bandos y el muro entre españoles. Y lo más grave, con el desprecio absoluto por la separación de poderes y muy especialmente por el Poder Judicial, mediante la utilización de las herramientas del Estado como si pertenecieran al partido en gobierno y como si Sánchez fuera España. Todo esto nos está alejando de las grandes potencias mundiales que han sido claves para la historia de Occidente y la libertad, para nuestro papel en el mundo y que ven con los peores ojos la deriva que está tomando nuestro país, especialmente en materia de relaciones internacionales, con la utilización de Gaza al margen del Parlamento, de las grandes potencias, de las alianzas internacionales y del propio Consejo de Ministros, todo con fines electoralistas, con la polémica artificial contra el presidente de Argentina, creyéndose que su mujer y él son España, mientras siempre calla cuando otros presidentes han insultado abiertamente al rey de todos o a nuestra nación, con la inseguridad jurídica que destroza a España como país confiable, con la subida indiscriminada de impuestos, especialmente el de patrimonio, y en la forma que ha sido aprobado. Pero lo que a ojos de todas las democracias liberales está minando absolutamente la imagen que se tiene de España es la amnistía indigna, ilegítima, mentirosa y corrupta, a la que, por cierto, no deberíamos llamar ley porque la visten de lo que no es. Con la amnistía, el Gobierno presenta a España ante el mundo como un Estado corrupto que debe pedir perdón al independentismo catalán. De manera que España, su Poder Judicial, sus fuerzas y cuerpos de seguridad, sus funcionarios, son humillados
son los que tienen que pedir perdón al nacionalismo y arrastrarse como una alfombra para ponerles todas las facilidades a golpistas, terroristas, malversadores, a todos aquellos que llevan a sus espaldas graves delitos, eso sí, para que los vuelvan a cometer, que todos aquellos que quieran vuelvan a hacerlo y esta vez con barra libre. Es decir, que se puede romper ahora España de manera ilegítima, sin que sea ilegal, pretenden llevarnos a un referéndum que a todas luces siempre sería ilegal, sin que parezca que no lo es, que actúen con total impunidad, cosa que también es ilegítima, corrupta e ilegal, aunque nos intenten hacer creer que tampoco. Es decir, la inversión completa de los valores y de la verdad todo el tiempo, todos los días. Que España se quiebre desde dentro sin que no pase nada. Cada escándalo con este Gobierno nos quedamos como vemos, porque llega otro y otro, un escándalo tapa otro. De manera que se ha perdido la cuenta y dentro de la parte del muro que ha creado Sánchez, todo es ya inmune. Solo sabe que estas elecciones se centran en que no gobierne la derecha con la ultraderecha, aunque sea incluso una gran mentira, puesto que ambos no solo no tienen nada que pactar a partir del 9 de junio, es que pertenecen a distintos grupos parlamentarios en Europa. El Gobierno vive de la estrategia de azuzar el odio guerra civilista, las mentiras corruptas de Tezanos, la maquinaria que ya, hay que asumirlo, se comporta como prensa del régimen pagada con dinero de todos y la inversión de la verdad, donde un escándalo, insisto, tapa a otro. El Gobierno siempre eleva la apuesta y ha decidido no abandonar el poder, pase lo que pase, haga lo que haga. Por tanto, su estrategia de romper todo contrapeso para que no haya una alternativa política y como con los peores gobiernos, como estamos viendo, va a pasar por el señalamiento a los jueces, a la prensa crítica y a la persecución personal y el descrédito del adversario político, que es lo que están haciendo en las últimas 24 horas con el presidente Feijóo. Y por todo esto se hace más necesario que nunca el proyecto popular por la verdad, la ley, la libertad y Europa. Y por eso estamos aquí, porque nuestra candidata Dolors Montserrat tiene claro el desafío al que España se enfrenta y el futuro de una Europa que necesita ser fuerte y defensora de sus principios fundacionales. Dolors conoce como nadie los efectos y las trampas del nacionalismo que, sin duda, marcarán la agenda política de España en los próximos años. Eso sí, cuando a Sánchez le conviene, a partir del lunes. Dolors es abogada, es actual portavoz del Partido Popular Español en Europa, fue ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, también ha tenido responsabilidades en el proyecto europeo y en el Congreso de los Diputados. Y en los últimos años se ha ganado el respeto y el cariño de todos los compañeros populares europeos por su inteligencia, su capacidad de diálogo y para alcanzar acuerdos sensatos. Una diferencia bastante importante con respecto a la candidata socialista, que bajo los mantras de siempre, es decir, ser muy eco, femi, anti y súper, está destrozando la importantísima estación de Navacerrada y llevando a la ruina a pueblos enteros en Madrid, negando un deporte tan importante como el esquí a miles de madrileños, a miles de jóvenes, de familias, ¿qué más da? Y hundiendo las posibilidades energéticas de toda España, poniendo en peligro el futuro económico de la Comunidad de Madrid a través de los centros de datos con su política sectaria de la gestión del agua y la energía. Por eso el programa de Feijóo para Europa, comprometido con el medio ambiente, ofrece alternativas sin populismo, ahora nos lo contará Dolors, respaldando al vehículo de combustión, una industria que tantos esfuerzos se ha realizado con el objetivo de reducir la contaminación, sí, pero al que las instituciones europeas, por tanto, tienen que darle su oportunidad. Dolors Montserrat también ayudará a los intereses del campo español, de todos los españoles en general, de los problemas reales y, sobre todo, del Estado de Derecho. Ella, como nadie, está dando la batalla contra la peor corrupción que hemos soportado en democracia, que es esta amnistía indigna, ilegítima y corrupta que deja a España en el peor lugar posible. Es fundamental que el Partido Popular Español se escuche. La propaganda independentista ya ha dedicado demasiados años y recursos públicos de todos para venderse por el mundo
como un movimiento romántico, victimista, frente al Estado opresor español, cuando son ellos los opresores, son ellos el caballo de Troya para Europa, amigos de los peores enemigos de Occidente y que quieren formar parte del desmembramiento del proyecto político europeo. Esos son sus socios. Pero el 9 de junio, los españoles también tienen la oportunidad de enseñarle la salida al proyecto cada vez más autoritario y corrupto de Pedro Sánchez, de forjar esta amplia alternativa popular por la ley, la libertad y que le demuestre que no todo vale y que, insisto, España no es Sánchez. Y será con otro proyecto, el que encabece Alberto Núñez Feijóo, que en Europa tendrá a Dolors y que defendemos aquí 14 presidentes de comunidades autónomas y miles de alcaldes por toda España. Europa debe saber que se le ha colado un proyecto que no respeta sus principios, que está persiguiendo al Poder Judicial, que una de sus naciones más antiguas e importantes va a desplomarse de seguir por el mismo camino. Europa ha de saber que cuenta con el Partido Popular más fuerte, el que va a librar las más importantes batallas. Y para eso hace falta no caer en los errores de las elecciones generales, es decir, no dar nada por ganado, nada por hecho. Vivimos un momento trascendental y todos saldremos de esta situación si todos a su vez ponemos de nuestra parte. Por tanto, no hay nada más importante este domingo que ir a la urna a votar. Así que nada, le deseo todo lo mejor a mi querida compañera, le deseo los mayores éxitos, puesto que van a ser los de todos. Te cedo la palabra, Dolors. Gracias.